Me voy a permitir darle la bienvenida. Para nosotros es muy grato, para el periodismo michoacano es muy grato tener personalidades de nuestro partido aquí en Michoacán. Le doy la bienvenida, desde luego, a la senadora Selene Vázquez, a nuestra compañera senadora Corichi, muchísimas gracias, a Claudia, desde luego al senador Haro, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, y a los compañeros que acompañan aquí, a Julio César Aguirre y a Arturo Herbés. Desde luego, muchísimas gracias por estar aquí en Michoacán, y de manera muy especial también a nuestro compañero senador Carlos Navarrete. Para nosotros es muy grato tener a nuestros senadores aquí con nosotros. Sean ustedes bienvenidos, y bueno, pues sin más preámbulo, le voy a ceder el micrófono al compañero senador Carlos Navarrete. Muchas gracias, presidente. Un gusto venir siempre a Morelia y a Michoacán, y ahora acompañado de senadoras de la República, de senadores de la República, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Venimos con claridad a expresar nuestro respaldo y a fortalecer con nuestra presencia, nuestras opiniones, nuestros contactos sociales y políticos a nuestro candidato a la gobernatura, Silvano Aureoles. Venimos en un momento en que la contienda electoral empieza a colocarse mucho más competida, pero déjenme hacer un paréntesis para recibir a don Jesús Garibay, senador de la República por Michoacán. Pásale, compañero. Llego a tiempo para empezar el trabajo aquí con los medios locales. Yo no venía en helicóptero, pero bueno, pues uno puede llegar. Bueno. Que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, dice mi paisano José Alfredo. Y llegamos nosotros bien. Gracias. Les decía que venimos a Morelia y a Michoacán en momentos en que la competencia electoral está más intensa, cuando los candidatos de todos los partidos arrecian su recorrido por el Estado, afinan sus propuestas políticas, los ciudadanos conocen más qué propone cada candidato, se incrementa el número el conocimiento que tiene de cada candidato por parte de la población, y cuando tanto los hombres y mujeres de Michoacán empiezan a definir sus preferencias, cuando falta un poco más de un mes para la elección constitucional. Y debo decir que en el grupo parlamentario del PRD en el Senado estamos enormemente contentos, satisfechos, porque nuestra campaña ha logrado ya hacer aflorar las fortalezas del perredismo y del cardenismo en Michoacán, que a final de cuentas son uno solo, fundidos en uno solo. Para quienes desde otras partes del país no conocen Michoacán y no conocen a su pueblo, pueden confundirse con facilidad. Pueden incluso hasta ser engañados por algunas encuestas hechas a modo y publicadas profusamente tanto en la Ciudad de México como aquí en Morelia, tratando de que encuestas hechas a modo traten o pretendan confundir a los electores. Pero tengo la impresión que los electores de Michoacán son electores muy maduros, informados además, que tienen claramente definida su preferencia electoral. Los senadores y senadoras que estamos aquí presentes no tenemos ninguna duda. Vamos a tener a uno de los nuestros, a un senador con licencia, Silvano Aureoles, gobernando Michoacán por un tercer periodo, con la ratificación de la confianza de los hombres y mujeres del Estado de Michoacán. Y lo estamos haciendo y estamos logrando ya este resultado en esta disputada contienda, porque Silvano Aureoles ha decidido, y ha sido un gran acierto, priorizar la propuesta y la esperanza para los michoacanos por sobre la descalificación u otro tipo de expresiones. Silvano Aureoles es un hombre que conoce palmo a palmo el Estado, que está vinculado profundamente con el pueblo michoacano, con sus regiones, con sus municipios,
sabe lo que hemos hecho durante los 2 gobiernos del PRD, sabe la opinión que los michoacanos tienen, los que viven en el campo, en los municipios pequeños, y también los que viven en las zonas urbanas, en las zonas de las ciudades del estado. Y esta propuesta que ha venido impulsando en cada acto que realiza, en cada mensaje que envía, está renovando la esperanza de los campesinos, de los hombres de la zona, hombres y mujeres de la zona indígena, de los que viven en las ciudades, de los jóvenes y de las mujeres de la sociedad michoacana. Faltan todavía alrededor de poco más de 5 semanas de campaña. Yo sé, y los senadores y senadoras que estamos presentes lo sabemos, que está en proceso de profundización la campaña de Silvano Aureoles, que el partido está desplegado con sus candidatos en todo el territorio michoacano, que las fortalezas del PRD, que sus militantes más combativos, más decididos, están trabajando, tocando puerta por puerta en todos los municipios michoacanos, que hay reuniones múltiples a lo largo y ancho de Michoacán, entrando en contacto directo con los electores, que a final de cuentas es lo más importante. Hoy las elecciones son muy competidas y Michoacán no es ninguna excepción. Aquí hay una competencia intensa, a tercios, por cierto. Para nadie es una sorpresa que esto vaya a aparecer en la fecha de la elección. Aquí quien gane la gobernatura lo hará porque haya logrado el tercio mayor de los votos de los michoacanos. Y el tercio menor estará no muy alejado de los otros 2 tercios. Así se ha configurado el panorama electoral de Michoacán desde hace varios años ya. Esa es la realidad michoacana. Michoacán es un estado plural, con regiones específicas en donde cada partido tiene sus fortalezas, y ahora están aflorando estas. Pero tenemos una enorme confianza en que los retos que Michoacán tiene para el próximo gobierno podrán ser enfrentados por Silvano Aureoles en un ejercicio gubernamental que permitirá dar continuidad a lo mejor que hemos hecho durante 2 gobiernos y hacer también el viraje en las cosas que tenga que modificarse como gobernante. Por eso le agradecemos, presidente, tu presencia aquí, a nuestros compañeras y compañeros del PRD. Hoy estaremos acompañando a nuestro candidato a algunos eventos por la tarde. Mañana iremos a Uruapan, a un encuentro también por la mañana. Otros senadores se quedarán aquí acompañando a nuestro candidato a la presidencia municipal, Genoveo Figueroa. Estaremos incluso todavía durante mañana y el sábado por la mañana algunos senadores también acompañando a Silvano. Y el domingo nuestras senadoras y compañeros senadores también acompañarán a Silvano Aureoles al evento de mujeres, en donde presentará propuestas específicas para las mujeres michoacanas del campo y de las ciudades. Por lo tanto, muchas gracias por su presencia. Siempre es un gusto venir a Michoacán y reunirse con los medios de comunicación, que por cierto, y lo digo con conocimiento de causa, presidente, es una enorme satisfacción que los medios de comunicación de Michoacán, electrónicos y escritos, sean parte de la nueva generación de periodistas plurales, abiertos, atentos a los acontecimientos, cubriendo con un enorme profesionalismo las diversas campañas y llevando al pueblo de Michoacán, a sus habitantes, a sus electores, las versiones diversas que se van generando en la campaña y que permiten que la gente esté más informada, objetivamente. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento por esa pluralidad y ese profesionalismo que habla de que la prensa michoacana ha tenido avances enormes en los últimos años en su pluralidad y en su cobertura. Pues esa es nuestra presencia aquí, y desde luego, si tienen preguntas, les pediría a mis compañeros senadores y senadoras que pudiéramos en conjunto poder responderlas. Y muchas gracias a Selene Vázquez, a Jesús Garibay, nuestros senadores anfitriones que prepararon esta visita en medio de un intenso trabajo legislativo. Acabamos de salir del Senado de la República, todavía algunos traemos traje de senador de martes y jueves, porque estuvimos ahí la mañana. Votamos hoy una reforma muy importante que permitirá
que a partir de que se apruebe en la Cámara de Diputados podamos lograr que el servicio telefónico de telefonía celular se contabilice y se cobre no con minutos redondeados, sino por segundos. Que si alguien habla 3 minutos con 15 segundos, se le cobre eso y no 4 minutos, como está ocurriendo hasta ahora. Creo que va a ser una buena reforma que disminuirá sensiblemente el costo de las llamadas telefónicas vía celular. Hoy lo aprobamos por unanimidad prácticamente, se turnó a la Cámara de Diputados, esperamos que pronto la aprueben y que entre en vigor esta reforma. Aprovecho para informarles. Pues muchas gracias por su presencia y estamos a su disposición para las preguntas que crean conveniente. Yo tengo una pregunta. Con enorme gusto. Me imagino que toda esta fortaleza se basa en la unidad del partido, esa debe de ser la esencia de la fuerza del partido. Pero entonces explíqueme usted o indíqueme el camino para entender por qué la senadora Selene Vázquez se la pasa pegándole al dirigente estatal y al coordinador del día. Es cosa de tramposos, de gandallas, no son esas palabras, pero más o menos se van ahí. Ahí hay un enfrentamiento, hay una división seria. ¿Cuál es su opinión? A ver, Clara, diga. Quien conoce al PRD en Michoacán no debiera sorprenderse de nada. Como si fuera sorpresa que tuviéramos un debate intenso internamente en el partido. Nosotros tenemos un debate libre, intenso, en el Consejo Estatal, en los órganos dirigentes, pero nosotros tenemos muy claro quién es nuestro candidato y cuál es la prioridad. El candidato es Silvano Aureoles, la prioridad es ganar la elección, y lo demás son asuntos domésticos que no tienen mayor trascendencia. Pero yo quisiera... No se oye. Sí, yo quisiera preguntarle, ayer hubo ya un asalto a uno de los candidatos del PAN-PANAL en la carretera que va de Benito Juárez a Zitácuaro. Se ve ya, es el primer hecho que se está viendo en esta elección. ¿Cómo ve usted el asunto de la seguridad? Y por otra parte, ya en esta recta final, en cuanto a lo que es la propaganda, no sé si se percibe que se acerque una guerra sucia o incluso que pudiera interferir más el gobierno federal. Si algún candidato de algún partido quiere iniciar una guerra sucia, que con nosotros no cuente. No tenemos tiempo para perderlo en esas cosas. Tenemos muy poco tiempo para seguir haciendo propuestas a los michoacanos, convenciendo a los michoacanos, hablando con los michoacanos. Y, francamente, los asesores que vienen y tratan de venderle a los candidatos alguna idea de que para revertir su desventaja hay que iniciar una guerra sucia, se van a equivocar de cabo a rabo. Allá que se queden ellos si pretendieran eso. Segundo, mira, los candidatos son ciudadanos que andan recorriendo el estado palmo a palmo. Silvano lo está haciendo, no para de un lado para otro, recorriendo municipios, regiones, hablando con el mayor número de hombres y mujeres de Michoacán. Y nadie debiera estar a la expectativa, ni tampoco, ni magnificando, ni festinando, a ver en qué momento a algún candidato le ocurre algún incidente. No es bueno para el clima electoral del Estado, ni nada por el estilo. Al contrario, la inseguridad hay que seguirla combatiendo, hay que seguirla atajando, hay que seguir coordinándose para darle mayor seguridad a los michoacanos, hay que darle confianza a los electores, que no se vayan a quedar en su casa el día de la elección, hay que mandar un mensaje de que ningún incidente de inseguridad debe frenar el derecho de los michoacanos de elegir con libertad. Por lo tanto, ni magnificamos, ni nada por el estilo, los posibles incidentes que pueden ocurrir en algún municipio del estado. Preferimos mandar un mensaje de convocatoria a los michoacanos para que voten con libertad por los candidatos que tengan su preferencia. Para eso hemos luchado tanto
para que se respete el voto, y nosotros nos vamos a concentrar en convencer al mayor número de electores de que vale la pena que Michoacán siga siendo cardenista, que siga siendo perredista y que el gobierno siga dándole respuesta a los electores, al pueblo michoacano. Senador, hemos visto los medios de comunicación que Silvano Aureoles ha sido uno de los candidatos más contradictorios, ya que él desde que arrancó su campaña aseguró que no iba a hacer descalificaciones hacia los otros aspirantes. Sin embargo, él ha sido el primero en hacer descalificaciones, vertir descalificaciones, sobre todo para el PRI. ¿No es una contradicción esto que usted venga a decir que no van a entrar en la guerra sucia cuando él es el primero que la ha iniciado? Y segundo, el PRI ha hablado acerca de las diferentes acciones que ha hecho el PRD como debilitamiento o patadas de ahogado, así lo han asegurado, por las encuestas. ¿Qué responder de esto? Primero hay que reconocer que nuestro amigo Silvano no es dejado, tampoco, para que no vayan a confundirse que se va a quedar callado. Pues andan en campaña y el ánimo se calienta pues en campaña, evidentemente. Pero tenga la seguridad que cuando hablamos de guerra sucia estamos hablando de otros niveles. Nadie pretendería que no hubiera debate entre los aspirantes. Pues se trata también de debatir y confrontar posiciones, trayectorias, personalidades, carácter. Pues se trata de eso en los debates frente a los electores. Pero de eso a la guerra sucia hay un gran trecho. No confundamos, porque en otras partes del país y en el país completo hemos visto en el pasado guerra sucia en serio, y esa es otra cosa. Nomás diría una cosa: el pueblo de Michoacán no merece que sus aspirantes recurran a la guerra sucia. No ayuda, no gana votos, no prestigia, no entusiasma a la gente, no baja un candidato en favor de otro. Esa es una falacia. No hay que confundirlo. Y segundo, bueno, me sorprende mucho que los dirigentes del PRI y sus voceros se estén quejando. De verdad, si se quejan tanto es porque algo les duele, seguramente. Y sí, les duele ir verificando en sus encuestas reales, no las hechizas para publicarse, ¿no?, con las que hacen para evaluar cómo el crecimiento de Silvano ha ido paulatinamente registrándose. Nosotros estamos haciendo encuestas para evaluar cómo vamos, ver fortalezas y debilidades, evidentemente. Y estamos bastante contentos por lo que hemos registrado los últimos días. No vamos a hacer publicidad con nuestras cifras, no vale la pena. Simplemente decir que la vena cardenista de Michoacán está empezando a latir fuerte. Y esa es una gran ventaja para nosotros. Senador, dos preguntas. La primera sería, en el ámbito aquí estatal, si usted percibe un divorcio entre Leonel Godoy y el propio candidato, dado que Ciudadanos de repente ha golpeado o ha criticado las estructuras del gobierno. Y la segunda sería, de lo suyo allí en la Ciudad de México, de sus aspiraciones, la diferencia entre el pueblo y quiero, porque algunos quieren y no pueden. Si usted puede y quiere, o que me defina bien las dos, por favor. De lo segundo platicamos otro día que venga, porque ese es un tema diferente que no quiero confundir. Primero lo primero, nomás te digo una cosa: primero Michoacán con un senador y luego el DF con otro senador, y ahí muere. De lo primero, mira, me da mucho gusto que haya una sana distancia entre quien gobierna y quien anda buscando los votos para gobernar. Así debe ser. Nuestro amigo Leonel Godoy se está concentrando en lo suyo, que es gobernar, que es crear un buen clima, que evitar que vaya a haber un clima de tensión, que evite la presencia masiva de los electores. El gobierno a gobernar y a cumplir con sus obligaciones. Nuestro candidato a despertar esperanzas, a despertar expectativas, a hacer compromisos con toda libertad, incluso para proponer virajes o cambios o mejorías en la acción de gobierno. Se trata de eso. Y eso, que nadie le ande buscando mangas al chaleco con eso. No hay ni divorcio ni separación, sino cada quien a lo suyo. Y celebro mucho que nuestro amigo Silvano Aureoles esté en una revisión comprometiéndose con los electores para hacer los ajustes necesarios. Muy bien. Senador, yo dos preguntas también. Una es referencia a la manera de publicidad
está realizando en Televisa con el asunto de un famoso caption que se llama de revista, que se llama Caminos de Michoacán, donde hay una clara tendencia a favorecer a la campaña proselitista de Focoa. Entonces, como senadores que tanto han percibido esta publicidad o analizan esta publicidad, una, y dos, el asunto que yo le diría también, pues ya está en puerta el proceso electoral para bueno, ver ya cómo está el PRD, cuál es la perspectiva, la posibilidad real del PRD y cómo tiene que caminar con dos candidatos fuertes como son Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador para lograr pues, llegar a las elecciones del siguiente año fortalecidos y lograr lo que en 6 años no pudieron hacer. Mira, cuando hay candidatos novatos en campaña, creen que con unos cuantos spots más o con una cuanta propaganda más van a superar a los adversarios sin intención del voto. Eso se llama el síndrome del candidato novato, que cuando sale de su casa, si no ve lo espectacular frente a su casa, se deprime porque piensa que no están viéndolo todo el mundo. Esos son para novatos que no entienden de campañas, ¿eh? No, más allá de spots televisivos o no, más allá de lonas, mantas o espectaculares, lo más importante en una campaña es tocar el corazón de los electores. Eso es lo más importante. Porque cuando un candidato logra tocar el corazón de una mujer, de un hombre, de un anciano, de un muchacho, de una muchacha, y le despierta esperanza básica de que su vida puede mejorar con ese candidato siendo gobernante, en ese momento este candidato ya ganó la voluntad, el sentimiento y por supuesto el voto de ese elector. Y debo decirlo sin ambajes, mis compañeras senadoras y mis compañeros senadores saben y conocen bien a Silvano. Pues ni modo, le tocó esa contrincante en el PAN y ese contrincante en el PRI, él no los escogió, pues llevó una ventaja. Silvano es un michoacano por los 4 lados. Tiene estilo michoacano, tiene lenguaje michoacano, tiene querencias michoacanas, le gusta la música michoacana, la comida michoacana. ¿Qué le vamos a hacer? Así es nuestro candidato. Y conecta muy bien con la gente. Cuando recorre los pueblos, las colonias, las ciudades, en su lenguaje, en su comportamiento, pues empata con la simpatía de los electores. Mis respetos para la otra candidata, el otro candidato, están haciendo lo suyo también, pero no va a haber gran cambio. Están intentándolo. Segundo, muy brevemente porque el tema es Michoacán, pero en los últimos 17 días, 18 días, han pasado 2 cosas importantes que hay que subrayar. Primero, en el mismo lugar, con 15 días de diferencia y con invitados diferentes, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador han dicho exactamente lo mismo, esencialmente. Y ese es un mensaje para el periodismo nacional muy positivo. ¿Qué han dicho uno y otro? Estoy listo para asumir la candidatura de las izquierdas. La unidad es importante para que las izquierdas vayan juntas en un gran esfuerzo a enfrentar al PRI y al PAN. Y 3, estoy listo para que mediante un conjunto de encuestas se mida quién tiene mejor preferencia entre los electores mexicanos y con el mejor posicionado vayamos unificadamente. Estas 3 cosas lo dijo Marcelo Ebrard en el Auditorio Nacional hace 18 días, con el Auditorio Nacional lleno, y 15 días después, en el mismo lugar, Andrés Manuel López Obrador, en la Constitución de la Asociación Civil del Movimiento de Regeneración Nacional, dijo lo mismo. Hombre, eso nos da mucha tranquilidad a todos los periodistas. Todos estamos en esa dinámica, ¿eh? Podemos suscribir lo que uno y otro dijo. Senador, sus competidores ya presentaron 2 tarjetas de beneficios. ¿Qué? Sus competidores, PRI y PAN, presentaron tarjetas de beneficios para entregar bien. ¿Ustedes no se sienten desfasados en esta competencia? Mira, vamos aterrizando. Déjame platicar con el candidato más tarde para ver cómo siente este asunto. El presidente tiene también información. Pero lo que se vale no se reclama. Y lo que no se vale, hay instancias legales para impugnarlo.
simplemente. Entonces, si lo que están haciendo nuestros contrincantes se vale, pues no vale la pena quejarse, sino aceptar que hagan su lucha. Si no se vale y está penado por la ley, entonces que los órganos electorales atiendan el tema y corrijan de acuerdo con la ley. Nosotros haremos lo correspondiente cuando se evalúe el impacto de estas acciones, ¿no? Senador, sobre este mismo tema de las tarjetas, entiendo, a menos que me corrija usted, que el PRD también ya aplicó esta estrategia en otros procesos electorales de otros estados. En ese sentido, ¿no es una contradicción que ahora aquí en Michoacán ustedes estén impugnando una estrategia que en otros estados aplicaron? Y por otro lado, preguntarle si a la mitad prácticamente de la contienda electoral de aquí de Michoacán, ¿usted no percibe que el presidente Felipe Calderón tenga las manos metidas o las haya ya metido? Te contesto lo segundo. No percibimos que el presidente Calderón esté en campaña, y se lo reconocemos, y qué bueno que se mantenga al margen. Tengo la impresión que el presidente Calderón sabe diferenciar claramente lo que es su responsabilidad como jefe de Estado y jefe del gobierno, y lo que es la aspiración de una familiar cercana de él en su intento de lograr el voto de los michoacanos. Y es bueno que así se mantenga hasta el final, porque si así ocurre, el que ganó bien ganado y los que perdieron bien perdidos. El presidente no está en campaña, ni hay que meterlo en esta campaña en Michoacán, por cierto. Y en el primer tema, a ver, nosotros solamente queremos hacer una diferenciación, pero lo harán los órganos electorales y lo evaluarán. No es lo mismo que tú le digas a alguien, con esta tarjetita te la entrego para que me recuerdes el compromiso que hago contigo, de que cuando sea gobierno voy a desarrollar todos estos programas. Nosotros lo hicimos en Guerrero, ¿no, Julio César? Se llamaba La Cumplidora. Voy a cumplir estos compromisos, y para que no se te olvide ni a ti ni a mí, te doy una tarjeta a tu nombre para que luego me digas, oye, gobernador, tú prometiste en campaña esto, ahora como gobierno cúmplelo. Esa es una cosa. La otra cosa es regalar tarjetas de crédito o de tiempo crédito. Y el tiempo de campaña nada más. Es decir, si yo candidato te regalo a ti una tarjeta de crédito y te digo, ahí tienes 200 pesos en la cuenta para lo que necesites, eso tiene que evaluarlo el órgano electoral de si está penado o no. O si te doy una tarjeta diciendo, te voy a regalar tiempo aire para tu teléfono celular, que en términos prácticos es dinero en efectivo, solo en tiempo de campaña, si lo utilizas después de la elección ya no vale. Eso es otra cosa, pero mira, no perdemos mucho tiempo en eso, que los órganos resuelvan, y lo que los órganos determinen, lo acataremos, no lo vamos a convertir en un gran tema de diferendo. En ese caso, senador, nada más para puntualizar, entonces la tarjeta que promueve la candidata del PAN no es impugnable porque los beneficios, entiendo, entran en vigencia hasta solamente en caso de que gane la gubernatura, no así en el caso del PRI. Mira, ese esfuerzo desesperado de la señora candidata del PAN, pues está bien, la desesperación es mala consejera, pero eso se asemeja, Claudia, ¿te acuerdas de las campañas chilenas de los años 70? En algún país, en Chile en los años 70, había un partido que hacía campaña regalando zapatos en las zonas pobres. Nada más que les decía a los electores, ¿de qué número calzas? Pues del 28. Aquí tienes un zapato número 28 y si gano las elecciones te doy el otro zapato, si no ya no te doy nada. Pues así anda la candidata del PAN, déjala a ver cómo le va. ¿Está bien? Es su esfuerzo. Ya veremos en los órganos electorales qué pasa. Oiga, dirigente, respecto a esta situación, ¿por qué se impugnar ¿por qué se impugnar la tarjeta efectiva de Fausto Vallejo y no impugnar la tarjeta de beneficios de la ganadora de Cocoa Calderón? Gracias. Bueno, primero decirte que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho, desde luego, una queja ante el Instituto Electoral de Michoacán basada en el respaldo jurídico de nuestros propios abogados. Ya lo comentaba nuestro senador, te están ofreciendo dinero y que además es efectiva exclusivamente en tiempos de campaña. Después ya no funciona. Y en el caso de la tarjeta, la ganadora,
también los abogados están elaborando un expediente para analizar si procede presentar una queja también. La intención del partido es simple y sencillamente evitar que se corrompa y que se desvirtúe este proceso. Es evitar o más bien es el cuidar que haya un proceso apegado a la normativa, que es equitativo, apegado a los lineamientos, exclusivamente. Desde luego que se está analizando el tema de la ganadora y en los próximos días estaremos informando del tema. ¿Les preocupa más el PRI? Nos preocupa seguir trabajando porque vamos a ganar el próximo 13 de noviembre. Somos un partido ganador, 7 elecciones consecutivas y esta será la 8ª. Decirte que nosotros vamos a ganar no solamente la gobernatura, sino que vamos a ganar la mayoría del Congreso y la gran mayoría de las alcaldías. ¿Podría ser la antesala? Claro, muy bien. ¿Por qué se presenta una queja ante el IEM antes de que se haya empezado a repartir? El día de ayer aún no se empezaban a repartir estas tarjetas, hasta el día de hoy se hace oficial la entrega. ¿Por qué presentar una queja antes de que se estuviera a dar este beneficio? Justamente lo acabo de comentar. Estamos proponiendo se evite el que se contamine este proceso. Nosotros seremos respetuosos de la normativa. Deseamos que todo el mundo lo sea porque es un proceso álgido de por sí, un proceso muy competido y que queremos evitar que este tipo de acciones contaminen y traigan por consecuencia confrontaciones, que no es bueno para el proceso ni para los michoacanos ni los michoacanos. Nomás un complemento. A ver, muchachos, muchachas. Miren, nosotros no vamos a convertir la elección de Michoacán en el muro de los lamentos ni en un torneo de quejumbres. Las observaciones que tengamos las presentaremos ante los órganos electorales para los que evalúen, para que investiguen y para que resuelvan. Pero el PRD, su candidato a gobernador, a diputados, a presidentes, van a seguir haciendo un esfuerzo de contactar a la gente, de convencerla, de proponerles alternativas, de entusiasmarla y de lograr su voto. Las elecciones no se ganan acumulando quejas al infinito, sino convenciendo a los electores. Así que eso va por las vías legales ante los órganos electorales, el órgano electoral correspondiente, y ahí veremos a qué momento lo resuelve el órgano electoral, pero seguimos para adelante. Disculpe, senador, Michoacán en este proceso electoral puede ser la antesala para el próximo año, es decir, si vemos a un PRD triunfador aquí y unido, puede también visualizarse un PRD en ese sentido para la presidencial. Ya un poco hablo de esto, pero me gustaría que lo matizara más. Y otra pregunta sería precisamente, ha mencionado estrategias, ¿no? Ir a la gente y demás, los compromisos, pero ¿qué pasa cuando generalmente se llega a la gobernatura y no se cumplen? O sea, ¿cuáles son los verdaderos compromisos que son factibles ya de realizarse aquí en la entidad? Bien, primero, claro que Michoacán en la antesala, pues es la última elección de 2011. Después de esto ya nada más sigue la elección federal del 2012. Suele haber una tendencia, no en Michoacán sino en todo el país, a que cuando hay una elección importante en un estado, todo el mundo diga, ese es el laboratorio de lo nacional. De lo que pase ahí, va a pasar en el país. No, no es verdad, La elección en Michoacán lo que define es a Michoacán, nada más. Como la elección en otros estados define los ámbitos locales. Michoacán es muy diferente a Veracruz, y es muy diferente a Guerrero, y es muy diferente al Estado de México. Son cosas totalmente diferentes. Cada entidad tiene sus particularidades. Por lo tanto, que nadie saque conclusiones adelantadas de que lo que pasa aquí va a pasar en el 2012. No. De lo que pasa en 2012 va a depender de millones de electores de todo el país. De 32 entidades. Ahora bien, claro que el triunfo de Silvano en Michoacán y de muchos diputados y diputadas y presidentes municipales va a significar una llovizna fresca en el perredismo nacional. Pues cómo no, si aquí nació el perredismo, es la cuna del PRD. Aquí en 1987 surgió la corriente democrática.
Aquí empezó la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas con mucho éxito. Aquí han sido los grandes acontecimientos definitorios del PRD. De aquí se fue hacia el DF, hacia Tabasco, hacia Guerrero, hacia Chiapas, hacia todo el país. Y a nosotros no se nos olvida, Cuando hablamos del cardenismo en Michoacán, sabemos de lo que hablamos. El cardenismo aquí es historia, son raíces, es identidad. Es una concepción de lo que el Estado significa y ha vivido en los últimos años. Por eso, Silvano está asumiendo un compromiso muy grande al pedir el voto a los michoacanos. En un breve tiempo, que no es un sexenio, es mucho menos, va a tener que trabajar intensamente en los retos que Michoacán tiene, y tiene muchos, en muchos temas, en el tema de la seguridad, en el tema del campo, en el tema de la infraestructura carretera, en el tema educativo, en el tema de los programas sociales, en el tema de las mujeres indígenas en particular, en lograr un ambiente mucho más seguro para las familias, en volver a poner a Michoacán en el primer plano nacional, pero no por las malas noticias, sino por las buenas noticias. El reto no es menor, es un gran reto. Pero para fortuna nuestra, nuestro candidato tiene juventud, tiene energía, tiene claridad de lo que tiene que hacer, tiene compromiso y tiene valentía para enfrentar este reto, que no es menor, pero que creo que Michoacán escogería bien si el día de la elección la mayoría vota por Silvano Aureoles gobernador. ¿Y alcanzarían recursos precisamente para todos los grupos que usted menciona? Los presupuestos nunca alcanzan, pero siempre se pueden hacer un esfuerzo de utilizarlos bien. Y estoy seguro de que Michoacán puede tener renovada su esperanza otra vez, a través de una elección democrática, en paz, con tranquilidad, en donde todos los candidatos pasen la prueba democrática, que es la aceptabilidad de la derrota. El que ganó, bien ganado, y a gobernar. Los que perdieron, aceptando la derrota y esperar su oportunidad en la próxima elección. Muchachos, muchas gracias, les agradecemos mucho y vamos a comer algo sabroso, espero, porque ya hace apetito, por supuesto. Selena, antes de terminar, la senadora Selena Vázquez. Nada más quería agradecer a los senadores que nos acompañan, a Julio César, que es de Guerrero, a Hervis, que es de Veracruz, nada más para que los ubiquen desde donde nos acompañan. Carlos, que es de Guanajuato, pero anda trabajando me dice que es chilango. Bueno, Claudia Corichi, que es de Zacatecas, y el senador Antonio Mejaro, que también es de Zacatecas, y les queremos agradecer mucho, por supuesto, a don Jesús Garibay, que es el anfitrión y que será el guía de todos nosotros, incluyéndome. Les queremos agradecer que estén aquí en Michoacán para respaldar la candidatura del candidato. Ustedes tienen información muy fresca porque son quienes están aquí básicamente los que informan a los medios nacionales. Aquí hay muchos reporteros corresponsales. Pero también les quiero decir que el mejor pulso lo tienen sin duda los propios reporteros. Nosotros tenemos un candidato joven, fuerte, que va liderando, que tiene eventos multitudinarios en todos los municipios, lo van a constatar ustedes este fin de semana, mientras los otros batallan para reunir en lugares cerrados gente. Ustedes, los medios, tienen el mejor pulso y tengan la certeza de que en Michoacán se va a ganar senadores, pero con el apoyo de ustedes mucho más. Gracias, Elena. Muchas gracias por la recepción. ¿Puede contestar la senadora Claudia Corichi sobre un tema? Hace unos días la senadora dijo que usted tenía un cuestionamiento para apoyar a Aguirre en su tiempo. ¿Hay algún cuestionamiento para Silvano para apoyarlo? Bueno, con mucho gusto platico con usted, pero me parece que las guerras sucias, el tema también de intervenciones ilegales y de acusaciones evidentemente dolosas son parte de una estrategia de otros partidos, no de la nuestra. Y por supuesto que me parece que esta es una campaña basada en la legalidad, basada además en la legitimidad absoluta de un hombre que nació y que viene desde abajo y que ha luchado siempre, como lo dijo Carlos Navarrete, nuestro coordinador, que ha luchado siempre
pues por un espacio que se ha ido ganando con la gente, con la cercanía con el pueblo. Me parece que lo más importante es eso, y me parece que también las campañas basadas sin duda en el respeto y en la legalidad. Finalmente, para el senador de Veracruz, como unos días hubo una masacre allá, ¿cómo se está desbordando la violencia a lo largo del país? La verdad es un problema nacional, la situación de la violencia, y es un tema muy lamentable que se vive no solamente en Veracruz, hoy en Veracruz, pero se ha vivido en diferentes momentos en muchas partes del país. Y bueno, eso es producto de una política equivocada en el combate a la delincuencia organizada. Ahí están las cosas en Veracruz, la violencia sigue, hay una estrategia ya federal en coordinación con el Estado. La Federación ahora toma el mando de la seguridad en Veracruz. Esperamos que las cosas cambien y se calmen. Es una situación muy fuerte que se está viviendo. Muchas gracias por ustedes, vamos a comer. Déjame chance de que me ponga cómodo porque ya están.